Y bueno, veamos entonces el problema que quedó pendiente el otro día. Bueno, tenemos antes de esto, ¿cierto?, algunas definiciones que hemos dado. Voy a revisarlas. Entonces, bueno, no voy a ir tan atrás, ya en las bolas abiertas, qué sé yo, pero aquí los puntos, los tipos de puntos en relación a un conjunto. Entonces tenemos puntos interiores, ¿ya? A ver, espérenme un poquito que está medio lento esto. Ahí sí. Punto interior, el punto frontera, ¿ya? Después definimos, bueno, básicamente ahí está la idea, ¿cierto? Uno divide el conjunto en dos tipos de puntos, los que pueden estar totalmente inmersos dentro de U. Eso significa que tengan una vecindad completamente dentro de U. Y los puntos fronteras son aquellos que no cumplen eso, sino que todas sus vecindades tienen una parte adentro y una parte afuera, ¿ya? Una primera clasificación. Después, otro elemento importante son estos tipos de puntos, los puntos aislados o los puntos de acumulación, ¿ya? Son como dos conceptos opuestos, ¿ya? El ser punto aislado, entonces significa que si bien es parte de U, pero no tiene vecinos cerca dentro de U. Esto significa lo que está acá abajo, que exista un disco, perdón, una bola perforada donde la intersección con U sea vacío. Entonces eso significa, como dice ahí, no hay puntos de U en el conjunto B, ¿ya? Entonces, más claramente, no hay vecinos cercanos en U, ¿ya? Solo hay vecinos que están fuera de U. Y aquí yo les había hecho ese dibujo, entonces el punto A, todo lo que está con negro es U, es esa zona que está acá, más el punto que está volando solo por allá, ¿ya? Y ese es un punto aislado. Yo miro a mi alrededor y no encuentro ningún elemento que esté en la zona negra, ¿ya? Esa es la idea. Por el contrario, decir que es un punto de acumulación significa que sí, usted siempre va a encontrar vecinos que están cerca del punto, ¿ya? Es lo contrario, ven ahí dice que esa intersección sea distinto del vacío. Entonces, ahí uno hace una distinción, porque en el fondo lo que quiere hacer con esto de los puntos de acumulación es borrar del mapa a esos puntos aislados, ¿ya? Quiero dejarlos aparte. Entonces, tengo algunos elementos, ¿cierto? Algunos que están dentro del interior de U, algunos están en la frontera, todo eso es punto de acumulación, ¿ya? Cumple las dos condiciones, pero los puntos aislados no son puntos de acumulación. Entonces, bajo esa revisión, habíamos dado este conjunto. Les recuerdo que ese conjunto, después de hacerlo un análisis, es una especie de anillo, ¿ya? Donde ese punto central está incluido, ¿ya? Y el resto son esos puntos que están con azul. Entonces, esa circunferencia que está ahí es parte del conjunto, pero la que está por fuera no es parte del conjunto, ¿ya? Porque ahí está punteado ya para representar que está fuera del conjunto. Bueno, entonces habíamos examinado algunos puntos, habíamos anotado 4 puntos, el 0,0 primero, entonces habíamos llegado a la conclusión de que es un punto aislado, ¿ya? Si miro alrededor, como dice ese circulito rojo, el único punto azul es el propio A, y no hay otros vecinos, ¿ya? Eso significa estar aislado. Además es punto frontera, ¿ya? Eso es importante de entender, que los puntos de frontera también son puntos de acumulación, ¿ya? Y el punto aislado también es un punto frontera, porque cuando hablo de la frontera, yo solo pido que en las vecindades del punto existan tanto elementos de U como elementos fuera de U, ¿ya? Como muestra esa figura. Hay elementos de U y hay elementos fuera de U. Y en el caso del punto que tenemos acá, bueno, esa vecindad roja
¿tiene elementos de U? Sí, el centro, el propio A, es un elemento de U, así que se satisface la primera condición. ¿Y tiene elementos que están fuera de U? Sí, todo eso que está alrededor de A son puntos fuera de U, por lo tanto también es frontera, ¿ya? Bueno, habíamos hecho otros casos, ¿cierto? El punto 0,1, que es el punto que está ahí arriba, el B, entonces ya habíamos visto que es un punto frontera, pero además satisface otra condición, porque como les mostraba ahí, si yo tomo esa vecindad que está ahí, entonces yo la podría perforar, o sea, sacarle el centro, y sigue intersectando al conjunto U, ¿ya? Entonces no es un punto aislado, y por lo tanto también es un punto de acumulación, ¿ya? Los puntos frontera también son de acumulación, excepto los puntos aislados, ¿ya? Los puntos aislados son los problemáticos, pero los puntos frontera en general sí son de acumulación. Bueno, el punto 3,2, perdón, 3 medio, 0, que es el C que está acá, en la circunferencia verde, ¿cierto? En esa bola. Bueno, en ese caso yo puedo tener un radio pequeño que queda totalmente dentro de la zona azul, y eso significa ser un punto interior, ¿ya? Un punto interior. Pero de nuevo, ¿qué pasa si yo perforo esa vecindad? Miro alrededor de C, ¿encuentro puntos de U? Y la respuesta es sí, porque están rodeándolo justamente, está todo el conjunto verde está dentro de U. Así que también es un punto de acumulación, ¿ya? También es un punto de acumulación. Y finalmente este punto también es interesante mencionar, porque está ahí en el borde, el menos 2,0, pero no pertenece a U. A pesar de no pertenecer, no importa que no esté en U, sigue siendo un elemento frontera, ¿ya? Porque si está, cumple la condición que toma una vecindad, hay una parte de la vecindad dentro de U, hay una parte de la vecindad fuera de U. Entonces, también es un punto frontera, no importa que no esté en U. Si yo perforo esta vecindad, ¿encuentro elementos de U? Sí, esos que están con negro ahí. Entonces también es de acumulación, ¿ya? Ese sería entonces el análisis ahí del problema. Lo que nos faltaba era entonces entender que esta condición, ¿cierto? Pueden darse más de una, primero que nada, más de una condición en el mismo punto, y lo otro es que ser punto de acumulación es casi todo, es el interior, es un punto de acumulación, la frontera en general sí. ¿Cuáles son los que se descartan? Solo los puntos aislados, ¿ya? Entonces, ser punto de acumulación no es algo tan difícil en realidad, ¿ya? Bueno, voy a cambiarme de este documento para empezar la clase número 8, ¿ya? Y bueno, vamos a seguir con lo mismo, pero prefiero ir a otro documento, ¿ya? Para que no nos confundamos. Bueno, que yo no me confunda en realidad, ¿ya? Así que el único que se confunde soy yo. Bien, entonces, eso. Ya, entonces, MAT 2198, clase 8. Ya, voy a continuar entonces con topología NRN, digamos ahí, segunda parte. Segunda parte. Creo que fue esa parte. Segunda parte. Bien, entonces voy a dar algunas definiciones, igual que el otro día, pero ahora un poco más en relación a los conjuntos, ¿ya? Las definiciones anteriores, punto frontera, interior, son definiciones que relacionan un conjunto con un punto, ¿ya? Bueno, entonces el tema es cómo puedo clasificar conjuntos a partir de esa relación.
Entonces voy a primero definir lo siguiente, ¿ya? Entonces sea U un subconjunto de Rn, ¿ya? Se definen los siguientes conjuntos. ¿Ya? Bueno, aquí la idea es justamente siguiendo lo que habíamos definido antes. Entonces, distinguir las distintas partes que tiene U, ¿ya? O elementos asociados a U. Entonces, primero, el interior de U. ¿Ya? Eso tiene una notación que se repite en los libros, que es así. En algunos libros tal vez usted lo va a encontrar así, ¿ya? Vamos a usar la primera, pero por si acaso menciono que también en algunos libros ocupan esa otra notación. Bueno, y es el conjunto, ¿cierto?, de todos los puntos del espacio, tales que X es punto interior de U, ¿ya? Son los puntos que están en el interior de U, ¿ya? Eso, básicamente eso es lo que quiero hacer en esta primera definición, ¿ya? Entonces, como hay un punto, un conjunto llamado el interior, también hay una frontera de U, ¿ya? Frontera de U, ¿ya? Y la frontera entonces se anota así, también en algunos libros se anota así, ¿ya? Esta es una especie de letra D, ¿ya? Pero derretida hacia el lado izquierdo, ¿ya? Piensen que se está derritiendo ahí, no sé por qué. Bueno, esa es la frontera, ¿ya? Y está definida así. Son los elementos de Rn, tales que X es un punto frontera. De U, ¿ya? Bueno, los puntos frontera entonces son, forman un conjunto asociado a U, la frontera. Pero también hay a veces necesidades de unir estas dos cosas, ¿ya? Entonces voy a definir la clausura de U, ¿ya? A veces, como vimos antes, en el ejemplo anterior, hay puntos frontera que no son parte de U. No es necesario que estén dentro de U, ¿ya? Y a veces es necesario incluirlos, ¿ya? Entonces anota así con una rayita arriba, el conjunto U con una rayita arriba, y es, lo voy a decir más fácilmente, es el mismo conjunto U, pero le agrego la frontera, ¿ya? Le agrego la frontera de U. Esa es la clausura, ¿ya? Bueno, hay un montón de definiciones en general para distintas cosas. Yo solo voy a definir lo esencial, ¿ya? Porque tal vez en los libros van a encontrar ahí otras definiciones, qué sé yo, pero usted confía en su profesor que está haciendo una selección conveniente para su aprendizaje y donde no haya exceso de información inútil, ¿ya? No quiero llenarles la mente con tantas cosas si no las voy a ocupar, ¿ya? Entonces, esto sí es importante, la clausura es algo importante. Bueno, y 4, esto... bueno, en algunos libros yo he visto que le llaman de una manera, pero a mí no me gusta esa forma, ¿ya? Entonces simplemente voy a decir lo que es nomás, el conjunto de puntos de acumulación, ¿ya? Y eso se anota así, con una prima, ¿ya? El U con una prima, y entonces son los elementos de Rn, tales que X es punto de acumulación de U, ¿ya? Todo siempre relacionado con U.
Ya, eso entonces son cuatro conceptos. Vean que el conjunto de puntos aislados no es muy importante, ¿ya? Al contrario, yo como que los quiero sacar de nuestro análisis, pero quiero aclarar que uno no elige los conjuntos. Los conjuntos vienen dados así, tienen puntos aislados, y no me gustan los puntos aislados, así que por eso defino los puntos de acumulación, para decir, voy a trabajar solo con puntos interesantes, y los puntos aislados los voy a dejar medio abandonados nomás, ¿ya? Esa es un poco la idea en este caso. Bueno, siguiendo con el ejemplo del otro día, entonces voy a usarlo para determinar estos conjuntos, ¿ya? Entonces, si U es el conjunto, voy a aprovechar el mismo ejemplo, pero después hacemos otro, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que cumpla esto, o esto, x cuadrado más y cuadrado mayor o igual que 1, menor que 4, ¿ya? Bueno, ese conjunto lo vimos el otro día, ¿cierto? El mismo que acabamos de repasar recién. Entonces tiene un punto acá, tiene una circunferencia acá, hay otra circunferencia más grande que no está incluida, ¿cierto? Y bueno, esa zona, la zona que está entre medio de las dos circunferencias, todo eso forma el conjunto U, ¿ya? Eso es el conjunto U. Bien, entonces, si a mí me preguntan, ¿cuál es el interior de U? ¿Ya? Entonces, bueno, por lo tanto, el interior de U, bueno, entonces, naturalmente uno dice, bueno, ¿cuáles son los puntos interiores? Y yo digo, bueno, un punto acá es un punto interior, por acá también, ¿cierto? Acá también, pero ese punto que está ahí no lo es, ¿ya? O ese punto que está allá tampoco lo es, el punto que está acá tampoco lo es, ¿ya? Entonces uno describe ahí, bueno, el conjunto de puntos interiores, entonces son todos los puntos que cumplan esta condición, que eso esté por encima de 1 y por abajo de 4, pero con desigualdades estrictas, ¿ven? Porque así, bueno, voy a hacer el dibujo de nuevo, así yo descarto todo lo que sea fronterizo, perdón, y ahí no lo voy a marcar, elimino la frontera y me concentro solo en el interior, ¿ya? Es entonces el conjunto, la zona que está ahí entre medio. Ahora la línea, la curva, la circunferencia de adentro quedó excluida, ¿ya? En el conjunto originalmente no está excluida, pero en el interior la saco, porque solo me interesa lo que pueda estar rodeado completamente por elementos de U, ¿ya? Esos son los puntos interiores, ¿ya? Y esa es la descripción que está ahí arriba. Al tomar desigualdades estrictas, entonces yo saco esa circunferencia que estaba originalmente ahí. Vean que la desigualdad en el caso original no es estricta en ese lado izquierdo, con el 1. Por eso aparece la circunferencia de radio 1, aparece incluida, ¿ya? La otra, como es estricta, ya era originalmente estricta, entonces queda esa línea punteada, esa curva queda punteada, ¿ya? Bien, ese es el interior. Oye, pero si tienen duda, pregunten, sí, por favor, para que yo no me vaya acelerando sin darme cuenta, ¿ya? Entonces, otro caso, pongámosle ahí una letra ahí para que vayamos organizando esto, ¿ya? Entonces, uno mejor, uno. El interior de U es eso. Bueno, el otro concepto es la frontera de U, ¿ya? Entonces, voy a usar esta notación, ¿eh? Frontera. A ver, que el chat. Una pregunta, el límite que tiende a 4 es fronteriza. ¿No deberíamos hacer una condición especial? Una condición especial. A ver,
No lo entendí, ya. Pero, claro, si yo me estoy acercando a 4, sí, puedo estar cerca del radio 2, ¿cierto? Acercándome con ese número a 4, pero siempre, aunque esté muy cerca de ese borde, siempre voy a poder encontrar un radio más pequeño con una vecindad completamente dentro de U, ¿ya? Entonces, el interior, no importa que esté muy cerca del punto 4, yo sigo estando dentro del conjunto U, ¿ya? No sé si esa es la pregunta en realidad, pero Sí me refería a que no debería ser como el límite del límite de 4 que tiende a 4, perdón. Eh, Eso está pensando. el límite, eh, no sé, no entiendo bien la pregunta, lo siento. Si pueden me explican mejor, ¿ya? Porque lo que pasa es que, bueno, primero no hemos definido el límite todavía acá, ya en este curso, pero usted lo tiene del curso anterior, ¿cierto? Pero eh, mm, no sé, no entiendo la pregunta en realidad. Es que, ¿verdad que cuando no está incluido como el radio perimetral de todo, ¿Sí? ¿verdad? Entonces, el punto que es fronterizo Ya, es cuando tiende como a ese, por ese ejemplo, radio, claro. ¿ya? Perdón, Entonces, ese es para que sea un punto interior, tiene que ser uno que tiende hacia la tendencia. No sé si me explico. O me estoy calentando la cabeza porque sí. O sea, no está mal el análisis, pero creo que el punto interior se puede definir más fácil nomás, porque no alcanza a llegar a esos extremos, ¿viste? No alcanzo a llegar al 4, no alcanzo a llegar a 1, entonces justamente ahí está la condición que te dice, no estás ni en el 1 ni en el 4, estás entre medio, ¿ya? Es más fácil describirlo así, pero sí te entiendo que, claro, cuando yo estoy en este límite, entonces sí se va a describir de una forma distinta, pero los puntos interiores no consideran a ellos, ya está excluido. Quiero aclarar ahí, el menos 2,0 no pertenece al interior, ¿ya? No es parte del interior. En cambio, ese que está ahí, por ejemplo, el menos 3 medios, cero, ese sí pertenece al interior, ¿ya? Entonces, estoy descartando los que están en ese borde, ¿ya? Entonces, ok, ya. Ok, bueno, después si persiste la duda me vuelve a preguntar, ¿ya? Yo en todo caso quiero aclarar que trato de seguirle la idea, pero sí no se restrinjan en tirar sus ideas, ¿ya? Es bueno que tiren sus ideas, solo que cuesta entenderlas nomás, pero eso es otro problema, ¿ya? Las ideas hay que tirarlas nomás, ¿ya? Bueno, en los puntos frontera. Entonces, justamente ahora sí quiero describir a los puntos como el menos 2,0, todos los que están en el borde. Entonces, voy a describir los que son los que satisfacen esta ecuación, ¿ya? Los que satisfacen esta ecuación, y bueno, como originalmente teníamos el punto x cuadrado más y cuadrado igual a 0, ese punto también satisface, ¿ya? Cualquiera de ellos, ¿ya? Eso quiero aclarar que son conectados por O, ¿ya? Cualquiera de ellos me sirve, ¿ya? Entonces la frontera de U está formada así en este caso, ¿ya? Vamos a hacerla con morado. Está ese punto, está esa circunferencia y está esa circunferencia, ¿ya? Y ahí estoy hablando entonces, por ejemplo, del punto menos 2,0, que era ese que había marcado ahí, el menos 2,0. Bueno, ese sí es un punto frontera. Está en la frontera de U. En cambio, el punto menos 3 medios, 0 no está en la frontera, ¿ya? El mismo ejemplo, pero estoy diciendo ahora lo opuesto, ¿cierto? Porque el U se divide en dos partes, en su frontera y en el interior, ¿ya? Después voy a hacer esos comentarios un poco más detallados, ¿ya? Bueno, esa sería la frontera. Entonces vean que todo lo que originalmente, porque acá está lo original,
todo lo que eran desigualdades se convierten en ecuaciones acá, ¿ven? Todas son ecuaciones. Y ahí me describen las distintas partes de la frontera, ¿ya? Ojo, quiero aclarar, insistir, acá solo lo que está pintado es parte de la frontera, ¿ya? Ese punto, ese círculo y el otro círculo. Nada de lo que está dentro pertenece a la frontera. Bien, la clausura, ¿ya? Entonces la clausura de A es por definición, perdón, de U, lo siento, me equivoqué de letra. La clausura de U es la unión entre U y su frontera. ¿Ya? Entonces, por supuesto, si es la unión, entonces yo la describo así. Son los puntos X, Y, tales que se cumple esta condición, sí, porque es un punto frontera, entonces está dentro de la unión, se cumple esta relación, sí, porque son los puntos interiores, pero se cumple esa relación también porque corresponde a la frontera, y esa relación también porque corresponde a la otra parte de la frontera, ¿ya? Entonces queda descrito así. Vean que ahora de alguna forma vemos que la clausura cierra, ¿cierto? Las desigualdades que eran estrictas las convierte en algo no estricto, ¿ya? En algo no estricto. Entonces, ahí está la comparación. Así era originalmente, ahí no estaba incluida la igualdad, y ahora en la clausura aceptamos la igualdad, ¿ya? Y bueno, como dibujo, ¿cierto? Entonces es todo. Lo que estaba acá, ese borde, el otro borde, también, y lo que está dentro, también, ¿ya? Esa es la clausura. Todo. Simplemente todo lo que esté relacionado con U. La frontera, el interior, todo, ¿ya? Bueno, por último, a ver, chat, ¿por qué se acepta el igual a 4? Ya, en la clausura, ya, porque, a ver, antes debería decir, ¿por qué se acepta en la frontera? ¿Cierto? ¿Por qué se acepta en la frontera esa ecuación? ¿Ya? Entonces, como mostraba antes, el punto, bueno, ahí está el dibujo, ¿cierto? Veámoslo acá arriba mejor. El punto menos 2,0, ese punto está a una distancia, bueno, satisface esta ecuación, ¿cierto? Igual a 4. Ese punto lo satisface. Si usted lo reemplaza ahí, queda el menos 2 al cuadrado, 4, 0, se suma, da 4, ¿ya? Bien, ese punto, si usted lo rodea con una vecindad, entonces tiene elementos que van a estar dentro de U y tiene elementos que van a estar fuera de U, ¿ya? Entonces, eso significa ser frontera. No importa que el punto no esté en el conjunto, ¿ya? Insisto, el punto menos 2,0 no está en U, pero el menos 2,0 sí está en la frontera de U, ¿ya? Ya, ok. Entonces, por eso, todos los puntos, no es solo el menos 2,0, pues el que está acá abajo también, el 0,-2, o este por ahí, no sé cuánto será, ¿cierto? Pero todos esos puntos que están en esa línea punteada son parte de la frontera. No son parte de U, pero sí son parte de la frontera. Entonces, cuando yo hago, ahí está la frontera, lo acepto el 4, acepto esa igualdad a 4, acepto todos esos compadres que están ahí, pero cuando hago la clausura, entonces junto todo, lo que estaba dentro, lo que estaba en la frontera, ¿ya? Y ahí se forma entonces ese conjunto más amplio, ¿ya? Bueno, por supuesto, el último, el U', son los puntos de acumulación, ¿ya? Entonces, bueno, cuando uno examina los puntos de acumulación, entonces se da cuenta que hay, básicamente lo que uno hace con los puntos de acumulación es eliminar los puntos aislados, ¿ya? Entonces ese punto no me interesa, pero todos los demás sí, los que están acá, en el interior, incluso
los que están en la frontera. En ambas circunferencias sí me sirven, ¿ya? Esos son los puntos de acumulación. O sea, el único que se descarta es el punto aislado, ¿ya? Lo voy a decir esto así para que sea más claro, que siempre va a ser así, ¿ya? Disculpe, ahí se quedó pegado esto. Bueno, hagámoslo con azul nomás. Siempre va a ser así. Es la misma clausura, pero uno le quita los puntos punto aislado de U, ¿ya? Esa es una forma de describir el U'. Es el mismo conjunto U, pero, perdón, la clausura de U, pero le saca los puntos aislados, ¿ya? O sea que sería entonces el conjunto de puntos que cumplan esta condición, que x cuadrado más y cuadrado es mayor o igual que 1, menor o igual que 4, ¿ya? Y ahí entonces tenemos la zona azul y hemos eliminado el punto aislado, ¿ya? Esa es la idea con los puntos de acumulación. Limpiar el conjunto. Los puntos aislados usted tiene que verlos como puntos inútiles, ¿ya? Usted no puede hacer mucho con los puntos aislados porque están muy lejos del resto. Cuando uno quiere hacer algo como en términos de una función, calcular un límite, por ejemplo, que es lo que vamos a definir más adelante, entonces no puede estar solo el punto. Necesita vecinos, necesita como una cierta unión para llegar a sacar conclusiones, ¿ya? Para entender un fenómeno, entonces usted analiza todo lo que está pasando alrededor de un punto. No puede hacer una inferencia si no tiene de dónde sacar información. Básicamente es eso, ¿ya? Cuando hablo de información, entonces es mirar alrededor y entender lo que está pasando, ¿ya? Bueno, esa es un poco la idea. Después voy a explicar mejor eso porque voy a definir más adelante el límite. Pero ya quería hacer esto un ejemplo, ¿ya? Pero, a ver, podríamos hacer otro antes de... voy a hacer algunas observaciones primero y después otro ejemplo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay algunas condiciones que se satisfacen. Por ejemplo, todos los puntos interiores de U siempre son elementos de U, ¿ya? Eso es una condición natural, ¿ya? Si yo estoy en el interior, entonces estoy dentro de U. También, si yo estoy dentro de U, entonces el conjunto clausura es más grande que U, lo cubre de alguna manera, ¿ya? Lo cubre. Bueno, la C es la que dije recién, ¿ya? Que los U' es lo mismo que la clausura, excepto los elementos que son puntos aislados. X es punto aislado. De U, ¿ya? Uno elimina los puntos aislados. Y déjenme pensar si hay algo más que decir acá. Bueno, por supuesto, esto también sería conveniente decirlo. La clausura, perdón, la frontera siempre es parte de la clausura, ¿ya? E incluso más, perdón, voy a hacer más, no, eso no es tan así. Ya, sí, eso es lo que quería decir. Yo iba a decir respecto a los puntos de acumulación, pero no es tan claro porque recién vimos el punto 0,0 es un punto frontera, ¿ya? Nosotros acá lo habíamos marcado, ese punto está en la frontera, pero ¿cómo se llama aquí? No es un punto de acumulación, ¿ya? Perdón, ahí lo sacamos. Con los puntos de acumulación no me sirven los puntos aislados, ¿ya? Eso es, ¿ya? Hay algunas observaciones, entonces, veamos otro ejemplo. Bueno, en esto también una parte de la problemática es ser capaz de leer estas ecuaciones e inecuaciones y poder interpretarlas y entenderlas, ¿ya? Entonces, déjenme pensar. Ya, podría ser... ya, por ejemplo, sea U
Ya, entonces voy a poner esto así, ya, que bueno, no quiero hacer exactamente lo mismo que recién, ya, entonces, ya, los x, y, tal que x por y es mayor que 0, ya, o ¿qué puede ser? No sé. O bueno, x, y es 0,0, ¿ya? Puede ser eso, ¿ya? Vamos a pensar así, ¿ya? Un ejemplo, ¿ya? Entonces, el u son los puntos que cumplen esta desigualdad, x por y es positivo, o el punto mismo es el 0,0, ¿ya? Entonces, si trato de entender el dibujo, para que el producto entre x e y sea positivo, es necesario que los dos x e y sean positivos, o bien que los dos sean negativos, el x y el y sean negativos. Entonces, en este primer cuadrante, el x y el y son positivos, así que esto es parte del conjunto, esta zona, primer cuadrante, ¿ya? El primer cuadrante es parte del conjunto. También el tercer cuadrante, ¿ya? El tercer cuadrante es cuando el x es negativo y el y es negativo, ¿ya? Eso también es parte del conjunto. Y el punto 0,0 que está ahí también, ¿ya? Bueno, pregunto. Primera pregunta, ¿ya? Tiene, perdón, vamos a decirlo así, U tiene puntos aislados. Ya, a ver qué dice el público, qué piensan ustedes. ¿Tiene puntos aislados ese conjunto? A ver, el chat. No, ¿cierto? Lucas, César, también de acuerdo. No, ya, entonces, ojo, porque ahí la tentación era pensar, como yo estoy dándole una condición especial a ese, como lo hice en el ejemplo anterior, podría confundirse alguien y decir, bueno, ese es un punto aislado. Pero no es aislado, porque si usted lo rodea con una vecindad, siempre va a encontrar vecinos en el primer cuadrante y otros en el tercer cuadrante. Entonces ese punto no es un punto aislado, ¿ya? Bueno, entonces la respuesta, no, ¿ya? No, categóricamente no. Segundo, ¿es el punto 0,0 un punto interior de U? ¿Ya? ¿Qué dice el público? Veamos el chat. No, ya César ahí nos da la respuesta. No, que alguien más, ¿qué opina el público? Es frontera, ¿verdad? Sí, es frontera. ¿Ya? Así que la respuesta ahí también es no. ¿Ya? Bueno, imagínense esto así, si bien no he hecho todavía una prueba y no la he inventado todavía, pero más o menos como mis pruebas van a ser con alternativas, a lo más con algo que rellenar. Entonces estas son como preguntas más o menos similares a ese estilo. ¿Ven? Una pregunta así, le doy un conjunto y le digo, bueno, este punto cumple esta condición, sí o no, ¿ya? Una cosa así, ¿ya? O cuál de estas afirmaciones es verdadera, cuál de estas afirmaciones es falsa, cosas de ese estilo, ¿ya? En todo caso, les recuerdo que antes de la prueba yo hago un ensayo, ¿ya? Ese ensayo es sin nota y usted puede entonces meterse ahí y ver más o menos cómo son las preguntas. Entonces es bueno porque así no lo pillan mal parado, ¿ah? Sino que usted ya más o menos sabe hacia dónde va
el tipo de pregunta. Eso, ya, por si acaso. Recuerden que la prueba es, no me acuerdo cuándo, pero es después de ese receso de septiembre, ya, es después. Así que falta todavía, pero igual. Hay que estar atento a esa jugada. En algún momento llegará. A ver qué dice el chat, Natalia. 22. Claro, sí, 22 de septiembre, ya. Ojo ahí con la caña, ya, porque hay que llegar a la prueba con ciertas señales de vida cerebrales, por lo menos, ya, porque si no, te va a ir mal, ya. Sé que la fecha no es muy buena, pero hay que cuidarse la mente, ya. Bueno, sigamos entonces con estas preguntas al azar, ya. Bueno, 3. El punto es el punto 1,0, un punto de acumulación de U 1,0. Ahí está, 1,0. ¿Es un punto de acumulación eso? ¿Qué dice el público? Ya, esa es la pregunta, si es un punto de acumulación. ¿Qué dice el chat? Ahí está. Sí, muy bien. Ya, estamos claros ya, ¿ves? Sí, estamos clarísimos, ya no. Entonces la respuesta es sí. Sí es punto de acumulación, ¿ya? Bueno, ahí está clarísimo. Ya, entonces ahora hagamos la descripción. ¿Cuál es el interior de U? ¿Ya? Entonces, ahí está la definición, ¿cierto? ¿Quién me puede decir en términos de ecuaciones, inecuaciones, quién es el interior? ¿Ya? Yo digo eso y aquí hay que poner alguna condición, ¿ya? O bien, ya, si puede ser muy complicado decirlo así, entonces en términos de dibujo, ¿quién es el interior? A ver, ¿qué dice el público? ¿Ya? Puede describirlo como quiera mejor, ya sin ninguna restricción, pero ¿cuáles son los puntos interiores? A ver, ¿qué dice el chat? Toda la región del cuadrante 1 y 3. Bien, Lucas, muy bien. ¿Cierto? El único punto que no es interior es el 0,0, ¿ya? Así que la definición sería simplemente los que cumplan esto, que el x por y sea igual a 0. Y entonces sería esa zona y esa zona, ¿ya? Y el punto 00, no. ¿Ya? Aclaro de nuevo, aunque ya lo habíamos dicho arriba, ¿cierto? Que el punto 0,0 no es interior, ¿ya? Así que, bueno, no hay ni que decirlo, ya está claro. Ya, la frontera. ¿Cuál es la frontera de U? ¿Ya? Yo voy a usar alto esta anotación, pero la otra también es una opción, ¿ya? La de FRU. ¿Cuál es la frontera? ¿Qué dice el público? Por 1.000.000 de pesos. A ver. El chat. ¿Son los ejes o no, profe? Los ejes, muy bien, justamente. Los ejes de coordenadas son los que satisfacen la condición de frontera, ¿ya? Entonces son los, voy a decirlo así, los puntos x, y donde x es 0 o y es 0, ¿ya? Por supuesto, una observación. eh, Voy a hacerlo como pregunta, ¿ya? 6. ¿Cuál es la intersección de estos dos conjuntos? ¿Qué dice el público? Por 1.000.000. Pasa palabra. No sé. Qué fome. Ya, la intersección.
¿Ya? ¿Qué significa tomar la intersección? Otro tipo de pregunta también podría ser. Estoy imaginando todas esas preguntas malvadas que puedo hacer en una prueba. Ya, entonces cuando me preguntan por la intersección, me preguntan, en otras palabras, ¿cuáles son los puntos frontera que además pertenecen a U? A ver, ¿qué dice el público? Cristian, X por Y mayor o igual que 0. No. ¿Ya? No es eso, no es eso. Porque esto, insisto, es una intersección, a ver, lo voy a decir así, son los puntos que están en la frontera, ¿ya? Y están también en U, ¿ya? Recuerde esos símbolos, no sé si los tienen ahí tan a la mano, pero se los recuerdo. Que está esa cosa que parece una V, ¿cierto? Es una O, es un O, ¿ya? Y esa cosita que parece una V para el otro lado es un I. Oye, a propósito, porque, disculpa, de ahí leo el chat, ya vi que hay una respuesta, pero quería comentar esto. Porque, bueno, yo sé que en la informática sí se ocupa harto esto de la lógica, ¿ya? Y sí he visto que en estas notaciones, ya que para mí en el mundo de la matemática son muy estándar, el O, el I, pero en el mundo de la informática ocupan otras notaciones en general, en la lógica, ¿ya? Por lo menos a nivel internacional he visto otro tipo de notaciones, ¿ya? Así que por si acaso ahí para que sepan que a lo mejor estos símbolos le van a servir solo en matemática, pero ya en problemas de informática podría ser que requieran otros, ¿ya? No estoy seguro, no soy el experto en eso, solo me llamó la atención porque alguna vez conversé con alguien que era informático ya y usaba otros símbolos. ¿Ok? Aquí Natalia dice vacío, sí es verdad, pero es lo mismo. Ah, ya, César, usted está hablando de mis comentarios de las notaciones, ¿verdad? Sí, ok, ya. Natalia dice que es vacío. Ya, entonces, ojo, ¿hay algún punto frontera que sea parte de U? Entonces revisemos arriba la definición de U, y ahí está el dibujo incluso, ¿cierto? El U incluye el primer cuadrante, por la condición que está acá, el tercer cuadrante, la misma condición, pero además incluye al 0,0. ¿Ya? Ese punto que está ahí es un punto frontera, ¿ya? Y además está dentro de U, ¿ya? Voy a insistir ahí, el 0,0 es parte de U, porque ahí lo dice en la descripción, y como es un O, entonces es parte del conjunto, ¿ya? Entonces la intersección justamente es ese punto. No hay nadie más, pero ese punto sí es parte de la intersección, ¿ya? ¿Ok? Natalia ahí, por si acaso. ¿Ya? Así que no era vacío, no es vacío, ¿ya? Bien, ¿qué más? Frontera, bueno, ¿quiénes son los puntos de acumulación? Me da con el A, disculpe, estoy con la mente mal, ¿ya? Y eso que no ha llegado el 18 todavía. Ya, el U'. U'. Ya, ¿cuáles son los puntos de acumulación? Entonces, la explicación acá es que este conjunto no tiene puntos aislados, ¿ya? No tiene puntos aislados. Así que, como no tiene puntos aislados, es lo mismo que la clausura, ¿ya? Y eso es lo mismo que el U unido con la frontera, ¿ya? Entonces vean que ahora estoy usando la unión, y cuando hablo de la unión, entonces son los elementos que están en U o que están en la frontera, perdón, en la frontera.
¿Ya? Así que, bien. Bueno, ese conjunto entonces son los pares x, y que están en U, entonces que x por y es mayor que 0, ¿ya? Pero que están en la frontera, entonces mayor o igual que 0, ¿ya? Esa sería la condición, ¿ya? X por y mayor o igual que 0. Si es igual a 0, entonces estamos en la frontera, que es lo que decía acá, ¿ya? Los ejes. Ya, eso es, ok. Algunas definiciones adicionales, ¿ya? Esto, ahora que entendemos que el conjunto está dividido en varias partes, el interior, la frontera y otros puntos raros, ¿cierto? Pero entonces uno puede definir una clasificación de conjuntos en base a esas observaciones. Entonces, sea U un conjunto de Rn, diremos que 1. U es un conjunto abierto si U es igual al interior de U, ¿ya? Es un conjunto abierto, entonces, que coincida con su interior. Es lo mismo. O sea, todos sus puntos son puntos interiores, no hay otro tipo de puntos, ¿ya? Voy a hacer ese comentario ahí escrito más claramente, ¿ya? Todos sus puntos son puntos interiores. ¿Ya? Ese entonces es un conjunto abierto. Conjunto abierto. Bueno, como hay un conjunto abierto, también habrá un conjunto cerrado. U es un conjunto cerrado si U es igual a su clausura, ¿ya? Eso significa que U contiene a su interior y además a su frontera. Bueno, ahí el comentario es un poco redundante porque siempre contiene a su interior, ya lo habíamos dicho antes, siempre está el interior dentro, pero lo quise decir ahí para que quede bien claro. Contiene ambos, ¿ya? Recuerde que eso es lo mismo que el U unido con la frontera, ¿ya? Entonces incluye todo, lo que está dentro y lo que está en el borde. Bueno, una observación antes de dar un ejemplo, porque quiero... bueno, vamos a hacer más definiciones mejor, porque sí es importante que podamos manejar ciertos conceptos, ¿ya? Entonces, 3, vamos a decir que U es un conjunto acotado, ¿ya? Si existe un m mayor que 0, un número mayor que 0, tal que, bueno, la norma de x es menor que m para todo x en U. ¿Ya? Eso es lo que significa ahí. Bueno, se puede poner esta desigualdad estricta o no, da lo mismo, lo importante es que se cumpla eso, ya que la norma de todos los elementos de U está acotada por un cierto número, ¿ya? Eso es equivalentemente decir que U está metido dentro de una bola, ¿ya? Una bola, por ejemplo, con centro en el origen, en el 0, y un cierto radio, ¿ya? Un cierto radio dado, ¿ya? Entonces voy a hacer ahí un dibujo. Si este es el conjunto U, aquí están los ejes. Bueno, yo puedo encontrar un radio suficientemente grande, de modo que el conjunto U queda cubierto por esa bola, ¿ya? La bola puede ser bastante grande, pues, pero lo importante es que
no me salgo de ahí, ¿ya? Eso es ser entonces acotado. Está acotado. Y un concepto bien importante en el estudio de las funciones de varias variables, en general en la topología, es este, ¿ya? A ver, ahí chat, profe, ¿qué indica la M? La M sería el radio de esta bola, ¿ya? Es el M, indica el radio. Ahora, ¿qué significa? Bueno, por ejemplo, piense que cuando uno trabaja en los reales, ¿cierto? Uno, por ejemplo, piensa que, no sé, tal vez el límite de x tendiendo al infinito de alguna función, ¿ya? Pero si uno está en un conjunto acotado, entonces no puede hacer que el x se vaya al infinito, por ejemplo, ¿ya? Entonces, básicamente es para clasificar eso. ¿Tiene sentido hablar de irme al infinito con la función? Depende. Si es acotado el conjunto, usted no se puede ir al infinito, ¿ya? Si es no acotado, entonces sí. Cosas así, ¿ya? Pero básicamente lo que quiero señalar acá es que el conjunto no se dispara para una dirección indeterminada, sino que está dentro de un cierto rango, ¿ya? Ok. Bien. Y entonces esta otra definición, es un conjunto compacto si, bueno, U es un conjunto compacto si es cerrado y acotado. ¿Ya? Es cerrado y acotado, o sea, no solo está atrapado en una bola, sino que además está cerrado. Bien, bueno, voy a ver algunos ejemplos con esto, después hacemos a lo mejor otra definición que podría ser interesante después. Si no la hago ahora, la hacemos más adelante, ¿ya? A ver, entonces, por ejemplo, bueno, con los ejemplos que teníamos recién, pues ya el U, este que habíamos visto al principio, que era x cuadrado más y cuadrado igual a 0, y x cuadrado más y cuadrado mayor o igual que 1, menor que 4, perdón, que 4. Ya, ese es el conjunto U, y la pregunta es ese conjunto. A ver, ahí, eso, el mismo, ya. Disculpe que me ponga repetitivo, pero yo trato de sacarle máximo provecho a lo que estamos estudiando, ¿ya? Entonces, pregunto, ese conjunto, ¿ya? Pregunta número 1, ¿es U abierto? ¿Qué dice el público? A ver, ¿será abierto? ¿Qué significaba ser abierto? ¿Ya? Significa, ¿recuerden? No, porque su punto, el centro no es un punto de interior, ¿sí? Ya, perfecto, ¿cierto? No es igual al interior, porque hay elementos de U que no están en el interior, que no son puntos interiores, ¿ya? Entonces la respuesta es no. Ejemplo, bueno, digámoslo así, no, ya que 0,0 está en U, pero 0,0 no está en el interior de U, ¿ya? Una forma de explicarlo, ¿ya? En nuestro caso, nuestras pruebas serán con alternativa, entonces no hay que justificar tanto, ¿ya? Pero sí, de todas maneras, es bueno entender bien por qué no se cumple. Así que, como dijo ahí su compañero, lo explicó muy bien. Hay un punto, por ejemplo, S, que es parte del conjunto, pero no es un elemento interior, ya no es un punto interior. Bien, 2. ¿Es U cerrado? Ya, y aquí quiero decir, esto porque son datos, es datos, usted aproveche los datos de su profe, pero siempre, siempre hay uno, por lo menos un alumno, que piensa que abierto y cerrado es como algo
como verdadero o falso, ¿cierto? O sea, una de las dos se debe cumplir. Entonces, si no es abierto, entonces tiene que ser cerrado, ¿ya? Pero quiero aclarar que nuestra definición no es así, no es tan estricta. Puede ser uno, puede ser otro, o puede ser ninguno, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿le parece cerrado ese conjunto? A ver, el chat. No, ¿ya? No es cerrado, ¿cierto? No es cerrado, porque, bueno, la pregunta ahí que se está haciendo es, ¿U es igual a su clausura? ¿Ya? Y no es igual, ¿ya? No es igual. Por ejemplo, bueno, la respuesta es no, ya que, por ejemplo, va el punto menos 2,0, que lo habíamos usado antes, ¿ya? Menos 2,0. A ver, ahí. Por el punto suelto del centro, ¿verdad? No, el punto en ese caso, el 0, 0, no ayuda a negar esto, ¿ya? Porque si bien, como les decía, no es un punto interior, pero sí es un punto frontera, ¿ya? Entonces no es tan relevante para esto, pero el menos 2,0 sí, porque ese punto no pertenece a U, no pertenece a U, pero menos 2,0 sí pertenece a la frontera de U, ¿ya? Y por lo tanto, y como la clausura es el U junto con la frontera, entonces eso es distinto de U. Hay puntos frontera que no son parte de U, ¿ya? Esa es la explicación entonces por qué no es cerrado. No es ni abierto ni es cerrado. Bueno, ¿será acotado? Será acotado, ¿ya? Entonces recordemos qué significa acotado. Bueno, que existe una bola suficientemente grande que cubre completamente a mi conjunto, ¿ya? En este caso, perdón, el dibujo, ¿dónde está? Ahí, hay una bola que cubra completamente el conjunto. Sí, dice César, ¿ya? ¿Ya? ¿Y qué sería el M, por ejemplo? ¿Qué radio me sirve para decir que cubro completamente a esa circunferencia? ¿Ya? M igual a 4. Bueno, M igual a 4, pero ojo que puede ser más chico, ¿ah? Porque quiero aclarar, porque sé que esto puede estar generando una confusión. Cuando yo tengo la ecuación así, x cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado, entonces ahí es una circunferencia de radio R, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, bueno, voy a decir acá, la respuesta es sí. Por ejemplo, con m igual a 2. Por ejemplo, con m igual a 2 ya se cumple, ¿ya? Con m igual a 2 se cumple justo, ¿va? Justo ahí, porque tomo el radio 2, aquí la figura es así, esto tiene un radio 1, la circunferencia de afuera tiene un radio 2, y entonces si yo tomo una vecindad, una bola centrada en el origen de radio 2, justo radio 2, ya cubre a toda la circunferencia, a toda la figura, perdón, ya la cubre completamente, ¿ya? Entonces, basta con m igual a 2, pero si usted me dice m igual a 4, m igual a 100, también está bien, no está incorrecto, ¿ya? En general uno trata de tomar lo más pequeño posible, pero el dato igual sirve, es acotado, ¿ya? Lo importante es que sí es acotado. Y finalmente, la pregunta número 4, ¿es compacto? ¿Ya? Entonces, es compacto. ¿Qué significa ser compacto? Cerrado y acotado. Bueno, ya vimos que acotado sí, pero cerrado no, ¿ya? La respuesta entonces es no, ya que U no es cerrado, ¿ya?
Ya, pues, eso es la cosa. A ver, solo para cerrar aquí con el otro ejemplo que habíamos visto, si U es el conjunto xy mayor que 0, o x, y igual a 0, 0, ¿ya? Ese conjunto que habíamos visto en el otro ejemplo incluye ese punto, eso. Bueno, pregunto. Voy a hacerlo en este orden, ¿ya? ¿Es U acotado? A ver, ¿qué dice el público? ¿Es acotado ese conjunto? O sea, M no puede ser infinito, ¿no? No, no puede ser No, infinito. ¿Ya? entonces, no, no. Ya. Voy a aclarar eso allá donde está el M. Es bueno el comentario, porque claro, ¿por qué no podría ser infinito? ¿Ya? Entonces existe un M, y lo voy a escribir mejor entonces, ¿ya? M es mayor que 0, pero menor que infinito, ¿ya? Ahí queda más claro, ¿ya? Así que te agradezco esa pregunta, porque así queda totalmente claro que el radio tiene que ser finito, y por lo tanto en este problema no es acotado, ¿cierto? La respuesta es no. ¿Ya? No, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si usted toma un radio, aunque sea gigantesco, va a tomar esa bola gigantesca, pero igual van a haber compadres que se salen de la bola. Y no hay ningún radio que pueda cubrir todo el cuadrante, ¿ya? Entonces, no. ¿Ya? Listo. Ya, cerramos acá entonces. La próxima clase vamos ya a usar esta información para definir el concepto de límite. No vamos a usar todo, pero por ejemplo este concepto de los compactos sí es útil más adelante, ¿ya? Más adelante entonces lo voy a recordar. Y hay otras definiciones topológicas también que voy a mencionar más adelante. Así que cuando vayan siendo necesarias las voy a ir dando, ¿ok? Bien, profe, ¿puede subir un poco? Ok. Por aquí, usted me avisa, por favor. Ahí, ya. Ok. Ya. Ok. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Ok, gracias. Bien. Ya, jóvenes, señoritas, estamos en la hora. Los dejo. Nos vemos el lunes. Son pocas clases aquí, pues, el programa es súper amplio, por eso lo digo, porque son solo 2 clases a la semana, entonces sí tenemos que en algún momento apurar, ¿ya? Vamos a tener que apurar un poco. Bueno, que estén bien, nos vemos el lunes, chao, No, profe, cuídese. chao.